nuestro buen Señor, te doy tantas gracias porque tú eres tan bueno, Señor, con nosotros. Somos bendecidos por ti y gracias, mi Dios, porque tú hablas a nuestras vidas. Tú nos sientas a tu mesa, Señor, en la Santa Cena y no tienes por qué hacerlo. Señor, es un privilegio poder escuchar de ti, mi Dios, y de tu palabra. Gracias, mi Dios, por esa posibilidad y gracias por la posibilidad de hacerlo junto a mis hermanos. Somos bendecidos, Señor, por nuestra iglesia y permite que este espacio sea un tiempo de bendición. Úsanos, Señor, para que tu gloria sea manifestada en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y en el contexto del tiempo de evangelismo que tuvimos ayer, quiero comentarles la historia de un vecino. Ayer salimos y nos fuimos por la calle Gluck, o Glick, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? Gluck. Por ahí va, es un músico. El punto es que yo llegué un poco más tarde a esa conversación y nos topamos con un caballero de 94 años. Su nombre es Marco. Y su testimonio fue para mí muy, muy interesante, porque, bueno, él decía, yo no sé si tengo 94 o tengo más. Era de esa época donde tomaban a todos los niños y lo iban a registrar todos juntos. Así que todos tenían la misma edad. Pero básicamente hablábamos acerca de su fe con él y él decía, mira, yo creo que la perdí en algún momento. ¿Dónde está Dios? Decía. ¿Dónde está Dios en medio de tanta delincuencia? No puedo salir después de las 6 de la tarde de mi casa. ¿Dónde está Dios con la corrupción en el gobierno? Y varias otras casas nos decían, pero ¿cómo voy a confiar en la iglesia si no son los mismos pastores y sacerdotes los que lo han pervertido y los que hacen que sea difícil asistir a una iglesia? Y creo que podemos empatizar con ese sentir, ¿verdad? Ese sentir de ¿dónde está Dios en medio de estas circunstancias? ¿Dónde está Dios cuando prendo la tele y veo las noticias? Veo que este campamento cristiano en Texas, 23 niños fueron arrastrados por una crecida del río. ¿Dónde estás Dios? Y creo que en nuestras vidas podemos experimentar momentos así también. Pero hay una promesa para nosotros. Y lo que no sabe Marco es que el Señor existe y Él está presente en medio de todas estas circunstancias. Y creo que este pasaje nos va a ayudar a entender un poco más acerca de eso. Porque precisamente David está experimentando eso. Lo están persiguiendo, pero su historia empieza mucho más atrás. Ahí va, prontamente. Pero básicamente la historia de él empieza en el capítulo 16. Cuando un hombre llamado Samuel se acerca a su pequeño poblado, a su familia, y lo manda a llamar. Y le dice que venga el último hijo de la familia, el conchito de la familia, que venga. Samuel es el representante de Dios sobre la tierra. Que te llame Samuel no es cosa poca. El papá le dice, sácate el olor a oveja, ven para acá, quédate con nosotros. Y Samuel toma a David y lo unge. ¿Qué significa ungir? Le derrama aceite sobre él, pero el aceite de un sacerdote refleja que él está derramando sobre David la presencia misma de Dios. Y esa promesa va con, valga la redundancia, una promesa. David, vas a ser rey de Israel. Me lo imagino a él sacándose las motas de la oveja y diciendo, ¿yo? ¿Rey de Israel? Pero bueno, más adelante vemos cómo el mismo rey Saúl lo manda a llamar porque estaba atribulado por algunos espíritus, entonces necesitaba a alguien que tocara el arpa. Y llamaron entonces a este joven que sabía tocar el arpa, llamado David, y empieza a tocar el arpa y Saúl siente alivio. Pero ahí va nuevamente y David se devuelve a casa. Más tarde sus hermanos están en una batalla y un filisteo gigante, 3 metros, los está avergonzando a todos. Nadie quiere enfrentarse a ese filisteo porque es muy fuerte. Y él dice que venga a pararse uno delante de mí. ¿Para qué vamos a luchar todos los ejércitos? Y David, cuando escucha esto, el Señor toma de él
y él se para adelante y derrota a este filisteo en esta historia tan conocida como entre David y Goliat. Pero a partir de eso la fama de David sigue creciendo, pero sigue creciendo a partir de su humildad. Él entiende que depende del Señor. No se empieza a creer el cuento. Él está siendo usado por el Señor, pero ya la gente empieza a hablar de él. Saúl entonces lo pone a cargo de algunas tropas de soldados para que vaya a alguna de las batallas. Y en medio de ese contexto entonces empieza a ganar y a ganar y a ganar. Y de repente nace este dicho que hemos comentado en otros momentos. Las personas empiezan a decir, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y algo pasa en el corazón de Saúl cuando escucha eso. Este sentimiento, porque él ya había sido rechazado. Yo soy un impostor. David está siendo usado. La presencia de Dios descansa sobre David y yo no debería estar en este lugar. Pero aún así el Señor tomó a David en medio de ese lugar. Y la respuesta de Saúl, voy a matar a David. Voy a quedarme siendo el rey de Israel. Yo no voy a volver a donde estaba antes. Y ese es el contexto de este capítulo y por eso el capítulo 18 y 19 nos comenta ya la persecución. En el capítulo 19 ya la persecución se hace evidente y manda a tropas para matarlo, pero Jonatán lo convence, después Mical lo esconde y después el mismo espíritu del Señor toma la vida de Saúl para que no lo siga persiguiendo. Pero David se encuentra en un momento, y ahí vamos ya al capítulo 20. David se encuentra en medio de este contexto. Y se pregunta al inicio del capítulo 20, y voy a compartir con ustedes toda la narrativa, y esto va a servir de paraguas para todo el texto. La promesa sobre David sigue estando ahí. El Señor sigue ungiendo a David como el rey y le promete, tú vas a ser el rey. Pero si me está persiguiendo el rey, me quiere matar, David no sabe qué está pasando acá. Está siendo perseguido. Y en medio de todo eso, aparece un amigo, Jonatán. Jonatán, ya mencionado en capítulos anteriores, un guerrero temeroso del Señor, que resulta ser el hijo de Saúl. Y resulta ser el hijo de Saúl, y eso es muy interesante, porque efectivamente, nuevamente repasando la narrativa completa de este pasaje, vamos a entender de que lo primero que hace David es decirle, Jonatán, tu padre quiere matarme. Jonatán dice, todo lo que quiere decir mi papá, antes me lo dice a mí. Si él quisiera matarte, me habría dicho a mí. Pero David le dice, él sabe que tú sientes cariño por mí. Así que no te lo va a contar para no entristecer tu corazón. Pero entonces acuerdan un plan. Y este plan tiene por idea principal que Jonatán entienda que Saúl lo está persiguiendo a David y que quiere matarlo. Y en medio de todo eso, ellos dos hacen un pacto, que más adelante vamos a ver un poco más en detalle, aunque ya lo leímos. Y en este pacto, básicamente, lo que se compromete Jonatán es si Saúl desea matarte, yo te voy a decir. Yo te voy a contar para que tú puedas escapar. Pasa esto y después de que definen este plan, definen también una señal. Pero ¿cómo sabré? Le dice, ¿cómo me vas a decir? No te puedes juntar conmigo, Jonatán. Y ahí aparece la señal de la flecha. Entonces va a salir Jonatán y va a salir con su arco. Y en medio de este lugar va a estar escondido David, probablemente detrás de este pilar o detrás de una roca. Entonces, cuando él manda a su siervo a recoger las flechas, le va a decir, tienes que ir un poco más allá. Y en este lenguaje código, David tiene que entender que si le dice al siervo que vaya más allá, entonces es porque Saúl lo quiere matar. Pero si le dice que las flechas están más acá, entonces todo bien. Puedes sentarte a la mesa del rey. Eso solamente está de mal humor por el día. Y más adelante, esta narrativa termina con la señal. Y efectivamente, él se da cuenta.
Saúl verdaderamente quiere matar a David. Y ya la persecución está declarada. Entonces quiero que me sigan un momento porque quiero ir a un elemento del pasaje que no alcanzamos a leer. Del versículo 24 precisamente. Quiero que me vayan siguiendo. Yo voy a compartir con ustedes la narrativa simplemente. Y es que esta es la ejecución misma del plan. Llega la fiesta de la luna nueva. Son 3 días de celebración. David suele sentarse a la mesa con Saúl. Pero Saúl no llega el primer día. Perdón, David no llega el primer día. Pero Saúl dice, seguramente él está limpiándose, está en este rito de purificación para sentarse a la mesa. Saúl sabe que David es muy respetuoso del Señor. Entonces, él tiene que hacer su rito de purificación antes de presentarse a la fiesta. Pero llega el segundo día y nuevamente el puesto está vacío ahí. ¿Dónde está el hijo de Isaí? Que alguien lo traiga. Y le pregunta a Jonatán, Jonatán, ¿dónde está el hijo de Isaí? Ya no se refiere como David, Davidcito, es como cuando te llaman por el nombre completo. Jorge Moraga, yo sé que algo malo pasó. El hijo de Isaí, que venga acá. Y efectivamente, en medio de todo ese lugar, se enciende la ira de Saúl por Jonatán. Y miren lo que dice ahí el versículo 28, dice el 27, perdón. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David se quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir, porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad, y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. David se excusaba, diciéndole, permíteme ir a la casa de mis padres porque hay un gran sacrificio, hay una gran fiesta. Permíteme ir, le dijo. Y en ese momento, ustedes van a escuchar algo muy parecido a un garabato chileno en medio de todo eso. Dice así, el versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde. No voy a explicar más eso. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Saúl está enojadísimo con Jonatán por dejar escapar a David. Y se refiere en términos poco agradables a la madre de Jonatán en medio de todo este proceso. Él está enojado y en el fondo lo que quiere decirle es que tú no entiendes lo que está pasando. Es tu propio reino. Tú eres mi heredero. Tú eres el siguiente rey. Si tú dejas escapar a David, él va a ser el siguiente rey y hay que matarlo ya. Y lo que ocurre después es precisamente que Jonatán le pregunta, ¿pero por qué quieres matarlo? Y ahí se termina de encender la ira de él. Agarra lo primero que tiene a mano, que es su lanza, y se la lanza, valga la redundancia, a Jonatán. Esta es la tercera vez en los 20 capítulos del primer libro de Samuel que Saúl tira una lanza. En las 3 veces ha fallado, gracias a Dios. 2 de ellas a David y esta tercera es a su mismo heredero. Estaba tan cegado por la ira que le tiró una lanza a su propio hijo. Pero ya Jonatán entendió, efectivamente, mi papá quiere matar a David. Y ese es el contexto de lo que está pasando aquí. Después de eso ocurre y le da la señal a David de que efectivamente lo quieren matar y terminan en el capítulo en una despedida, donde él se acerca a decirle, y David entiende, cuando él le dice, ve a buscar la flecha más allá,
puedo imaginarme el corazón de David rompiéndose. Porque él entendía en el fondo que tenía que dejar a su familia, tenía que dejar a su esposa, tenía que dejar sus tierras y tenía que dejar todo lo que él conocía. David no estaba dejando poco a partir de eso. Y como le he dicho, hasta aquí le he contado toda la narrativa, toda la historia del pasaje, pero quiero acercarme a dos elementos de este pasaje que quiero mencionar de manera especial. Y lo primero, hay que mencionar la amistad. Yo les he comentado que el pasaje, de hecho, o esta predicación no se titula la amistad o la ira. Es la promesa de Dios que se cumple. Y les he dado todo este panorama porque quiero que tengan siempre presente que a pesar de toda esta historia, la promesa del Señor se cumple. Y una de las maneras en la que la promesa del Señor para David de ser el siguiente rey, pero de estar con él, se materializa en la amistad de Jonatán. El Señor pone a un hombre al lado de Jonatán para que él pueda sentir la misma presencia del Señor. Jonatán había sido usado por el Señor también para ganar otras batallas. Y en medio de todo eso, el Señor mostraba su fidelidad. Yo estoy contigo a través de la amistad de este hombre. Era el mismo hijo del mismo que quería matarlo, era el que estaba con él. Hermanos, nuestra vida de fe no se vive solos. Yo sé que muchos de nosotros lo entendemos y muchas de las excusas que entendíamos ayer en el tiempo de evangelismo tiene que ver con, oye, pero no, yo creo en el Señor a mi manera, yo leo mi Biblia, no entiendo, pero interpreto como yo entiendo y así está bien. Eso está mal. Tú necesitas a otros a tu lado. Necesitas personas que confronten tu carácter. Necesitas amigos, personas de bendición para tu vida que te acompañen en los momentos difíciles y celebren contigo en los momentos buenos. Esa también es la muestra de la fidelidad del Señor para contigo. Jonatán fue la muestra de la fidelidad a la promesa de David. Su amistad significó todo para David en un tiempo donde lo estaban persiguiendo para matarlo. Necesitamos de personas a nuestro alrededor, hermanos. Nuestra fe no está hecha para ser vivida solo. Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Básicamente lo que menciona es, si quieres sacarle filo a un cuchillo, puedes usar otro cuchillo para sacarle filo, ¿verdad? Básicamente lo que hace otra persona a nuestro alrededor, un amigo, es ayudarnos. Nos bendice. Fíjense que es muy interesante porque a los niños se les juzga un poco por eso. Mientras más pequeños, vemos que van a los patios de juego y de repente tienen 10 amigos y andan corriendo para todos lados y nadie los presentó. Hola, mi nombre es... No, ellos juegan simplemente. Cuando ya van creciendo, kinder, 10 años más, también tienden muy rápido a ser amigos. Cuando van a la adolescencia, ya tratan de encontrar su grupo e identificarse con cierto grado de personas. Pero también hemos de entender de que si están solos, hay algo extraño, hay algo que necesita trabajarse en medio del carácter de esa persona. Pero se ha normalizado cada vez más y más que los adultos no tengamos amigos. Cada vez estamos más solos. Y una falsa expectativa respecto a eso tiene que entender, pero es que no tengo tiempo para reunirme con nadie. Pero nuevamente, el Señor no ha hecho tu fe para que la vivas sola o solo. Hierro con hierro se afila. Necesitas a personas que caminen contigo para que te ayuden en tus momentos de dificultad y celebren contigo en los momentos de victoria. Valora al hermano que está a tu lado, de manera que no sea simplemente el que se sienta contigo al lado de la iglesia. Sé intencional, te invito, toma pasos, invítalo a tomar 11, comparte con ellos. Las relaciones que se forman acá son relaciones que el Señor usa para bendecirte. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo.
¿Han tenido amigos así, hermanos? Amigos de corazón, a los que han amado, a los que han dicho, este tipo ha puesto su hombro en mí para que yo llore ahí. Yo tengo un par así. Y efectivamente, en medio de toda esta dificultad, el Señor cumple su promesa al enviar a Jonatán. Pero no solamente eso, también hay un pacto. Y este pacto está ahí en el versículo 2 y quiero mencionarles algunas cosas al respecto. Nuevamente, el pacto es básicamente así. Esto es lo que dice ahí, pero voy a resaltar algunos elementos. Jonatán le dice a David, si Saúl quiere matarte, yo me comprometo a decirte. Y si no te aviso ante el Señor como testigo, que Dios mismo me haga a mí y aún mayor a mí y a toda mi familia, si es que no llego a avisarte. Y cuando el Señor te ponga a ti en los lugares donde el Señor te ha de poner, acuérdate de tu siervo. Acuérdate de tu amigo Jonatán y acuérdate de su descendencia. Ese era el pacto. No hay nadie apuntándolos con una pistola, es la amistad de dos amigos que están haciendo un pacto de cuidado mutuo. Pero no era una promesa vacía, era un pacto de misericordia. Jonatán tenía que matar a David, pero en su misericordia, mostrando la misericordia de Dios, no lo hizo y lo dejó seguir adelante. Pero él estaba arriesgando todo, era el siguiente rey de Israel. Jonatán podía ser el siguiente rey si sacaba a David de la película. Pero él decidió ser fiel a lo que el Señor estaba poniendo. Él sabía que David era el ungido de Dios. Perdónenme, pero yo no me pongo en el camino de Dios. Mejor me quito y allano el camino. Es el mejor lugar donde podemos estar. Y a su vez, David, cuando capítulos más adelante, perdónenme por hacerle el adelanto inesperado, capítulos más adelante se va a convertir en el rey y adivinen uno de los derechos que tienen. Se acerca al rey anterior y mata a toda la descendencia. Nadie lo juzgaría si hace algo así. A toda la descendencia, no sea que alguien de su descendencia después pida ser el siguiente rey. Pero David se está comprometiendo ante Jonatán de que siempre habrá un lugar en la mesa para su herencia. David reconocía que aunque pudiera rebelarse contra Saúl, este seguía siendo el rey que Dios puso. Una de las cosas que él podía hacer era toma a su pequeño escuadrón y se levanta en armas contra Saúl. ¿Qué se cree? ¿Por qué me va a venir a matar? Yo soy más popular que él. Pero ese no es el corazón de David. Y vamos a seguir explorando un poco más el corazón de David, pero eso no es su corazón. Él sabe que Saúl, mal rey, todo lo que quieran, pero es el rey que el Señor puso, en la autoridad que el Señor puso. Hermanos, somos así de respetuosos con las autoridades que el Señor pone, sus jefes, como la autoridad en la calle, sus autoridades en la iglesia. ¿Somos tan respetuosos como David lo era con este rey completamente injusto que lo buscaba para matarlo? Pero hay un pacto mayor. Y este es, como les decía, es el paraguas de todo esto, hermanos. Tienen que entender que en medio de todas estas circunstancias, la promesa que el Señor hizo a David era la más grande. Pero David no podía ver, obviamente David no podía ver la Biblia y ver unos capítulos más adelante y decir, ya así al final voy a terminar por ser el rey, al final voy a estar sentado en una gran casa, voy a estar en un lugar donde nadie me va a apurar. De la misma manera te pasa a ti. Tú no puedes decir, vamos a ver el siguiente año de mi vida. ¿Qué va a pasar el siguiente año? Hoy estoy metido en esto, hoy para mí es difícil mi circunstancia, me cuesta lo que estoy viviendo. Esto me molesta, esto me perturba, esto me hace sentir desesperanza. Pero hay algo y hay una promesa del Señor. Y es que el Señor promete que al fin, le promete a David que él va a terminar siendo el rey, pero te promete a ti en Jesús que vas a estar algún día sentado con Él. Algún día vas a estar en el reino del Señor.
un reino donde no hay más llanto, donde no hay más dolor. Y esa es su promesa para ti. A pesar de que te esté persiguiendo un rey, a pesar de que las circunstancias sean injustas, el Señor tiene una promesa para ti, como hijo de Dios. Entonces, hemos de confiar, hermanos, en la promesa más grande de Él. Fíjense el corazón de David. Jehová, Dios de Israel, sea testigo. Jehová haga así a Jonatán y aún le añada si no te lo hiciera saber. Jonatán y David, todo su pacto se basa en que el Señor está siendo testigo de su amistad y de lo que estaba pasando entre ellos dos. Pero ahora solamente permítanme ir un poquito más adelante. Efectivamente, David se iba a transformar en el rey de Israel. Y en el libro segundo de Samuel, capítulo 9, comenta algo que es muy bonito al respecto. Jonatán cumplió su parte de la promesa y le dijo a David para que él pudiera escapar. Pero en segundo de Samuel, mire lo que dice. Versículo 1, segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Dijo David, ya siendo el rey de Israel, ya instalado, muchas cosas pasaron, me estoy saltando muchos hechos. ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Años más tarde, no hay nadie apuntándole, no hay nadie cobrándole las cuentas. No está Jonatán, él ya muerto. Y aún así él sigue siendo fiel al pacto que hizo con su amigo. El hijo de Jonatán se llamaba Mefiboset. Cuando David se instaló como rey, salió escapando por esta costumbre entre los reyes de matar a toda la descendencia. Estaba escondido. Y en su escapatoria, la persona que lo llevaba se le cayó en brazos y él solamente era un bebé. A partir de eso, él quedó lisiado. El lisiado, hijo del príncipe del rey. Y de repente el rey lo llama. Versículos 7 y 9 de segundo de Samuel, capítulo 9. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Versículo 8. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Hermanos, David cumplió su promesa. Cumplió su parte del pacto. Pero el Señor cumple su parte del pacto también contigo. Él tiene una promesa y mandó a su Hijo morir en la cruz por todo aquel que en Él cree para que tenga vida eterna. Y su promesa es cierta. Hoy nosotros necesitamos contratos, hipotecas, garantías, maneras de respaldar de alguna manera que no me van a engañar. Pero el Señor hace una promesa que Él sí es capaz de cumplir. Él sí la va a cumplir. Él va a volver. Y cuando vuelva, vamos a poder estar en su reino. Permítame comentarles ya algunas ideas finales. Hermanos, las amistades moldean nuestra vida. Búscalas. Toma la iniciativa. El hierro se afila con el hierro. El Señor ha puesto la comunidad de fe no solamente para que sea un grupo de gente, una masa de gente que se reúne para cantar y escuchar juntos, sino para que se desarrollen relaciones unos a otros, relaciones que terminen por edificarnos. Hermanos, la fidelidad de Dios no depende de nuestras circunstancias. En Romanos 8 dice que al final Él va a formar en nosotros algo parecido a Jesús. Él nos escogió y al final vamos a hacer algo parecido a Jesús. Lo que pasa entre medio, las caídas, subidas, las tristezas, los títulos y los momentos en donde no éramos nadie. Pero el Señor cumple su promesa
Hermanos, les invito también a cumplir sus promesas, a cumplir los pactos, a ser cristianos honrados en los lugares donde ustedes estén. Les invito a dirigirse con integridad, porque el Señor está de testigo de cómo ustedes se comportan, no para su juicio, sino para su bendición. Hermanos, necesitamos un Salvador fiel a sus promesas. Y hoy que celebramos la Santa Cena, me tomo las palabras de Mefiboset para decir: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hoy, hermanos, tenemos el privilegio de sentarnos a la mesa del Señor. ¿Quiénes somos nosotros? Acompáñenme a orar. Nuestro buen Señor, te doy tantas gracias por tu palabra, gracias por esos amigos, Señor, que han sido como hermanos para nosotros, por aquellas personas que han moldeado nuestras vidas, Señor, y que tú has utilizado para manifestar tu fidelidad en los momentos más tristes de nuestras vidas. Gracias por tu pacto que no falla, Señor. Gracias por tu promesa que podemos cumplir aún en medio de la persecución, que podemos confiar que va a ser así porque tú prometes y tú no te equivocas. Gracias, mi Señor, por la posibilidad de conocerte. Gracias, Señor, por llamar aún a aquellos indignos a tu mesa. Y hoy tenemos ese privilegio. Gracias por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén.